¿Qué tal amigos de NetTrainers? La verdad es que GNS3 ha tenido bastantes cambios últimamente. Estamos viendo la última versión, que es la última hasta ahora, ¿cierto? Que es la versión 2.0.1. En este caso lo instalamos en un computador con Windows 7. Es una máquina virtual. La instalación es básicamente trivial, igual que cualquier otra instalación de GNS3. Eh, sí, desde hace ya bastante tiempo que GNS3 recomienda que todas las imágenes se corran a nivel de una máquina aparte, que es una GNS3 VM, que es una máquina Linux, que ha sido adaptada para operar como una especie de servidor de GNS3. Entonces, eh, junto con cuando uno descarga el instalador de GNS3, también tiene la posibilidad de descargar el GNS3 VM, que hay una versión, ¿no es cierto?, para VirtualBox, hay una versión para VMware Workstation y hay otra versión para VMware ESXi. Acá nosotros tenemos la versión para VMware Workstation, que es un archivo formato OVA, y simplemente uno lo importa en su VMware Workstation. Aquí ya lo hicimos, ya está importado. Yo acá en este caso lo que voy a hacer es que voy a la instancia de GNS3 que instalé acá en este Windows 7, la voy a conectar a ese GNS3 VM, que es en el fondo como un servidor remoto de GNS3. No va a correr dentro, no va a correr dentro, porque esa podría ser otra opción, simplemente hacerlo correr dentro del mismo Windows 7, pero me va a quedar una capa de virtualización arriba de otra y arriba de otra, y eso me va a dar problemas. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta máquina, básicamente Windows 7, la tenemos bridgeada a la red local, y la máquina de GNS3 VM también la tenemos bridgeada a la red local. Entonces se van a ver por medio de la red local. Son como máquinas diferentes. Uno es el Windows 7, otro es el GNS3 VM. Recuerden siempre que la versión de GNS3 que tienen instalada tiene que ser la misma que la de la GNS3 VM. En este caso es la 2.0.1. Entonces esta máquina virtual simplemente uno la importa. En este caso le cambiamos la parte del adaptador de red. Lo pusimos que el adaptador principal, que simplemente fuera bridgeado a la tarjeta de red principal del equipo. Simplemente la encendemos. Entonces ahí va a dejar, bueno, va a quedar ahí, ¿no es cierto? Va a obtener una IP de la red. Acá está la 192.168.1.213. Entonces nosotros dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestro Windows 7 virtual, suponemos que ya acabamos de instalar, ¿no es cierto?, el GNS3, y lo vamos a ejecutar, ¿cierto? Entonces por default aparece una especie de wizard, que si uno quiere, preguntando dónde uno quiere correr las instancias virtuales, donde uno quiere correr los emuladores. Que hoy en día lo que se recomienda es que esos emuladores corran en esa GNS3 VM, no a nivel local, ya que obviamente algunos como el Dynamips puede andar bien en un Windows, pero hay otros como el QEMU que no andan bien. Se prefiere que corran nativamente en un ambiente Linux. Por eso es que se prefiere que corran en esta GNS3 VM, que es un Linux preparado para esta instancia. Entonces simplemente esto lo podemos decir que lo podemos cancelar nomás, este wizard, para ir a hacer todo el tema manualmente mejor. Ok, y bueno, básicamente acá lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Por eso todo esto está en gris, porque me pide crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un proyecto en blanco, por ejemplo lab 1. Obviamente se va a guardar en una ruta que GNS3 por defecto guarda sus labs en esa ruta. Nosotros podemos crear otra si es que quisiéramos. Ok, entonces con eso ya en este momento estamos corriendo, conectándonos pero a la instancia local de GNS3. Como GNS3 tiene varios servidores en el fondo, uno es el local y este otro que es el GNS3 VM. En este momento estamos conectados al local porque es el que viene por default. Si yo me voy a las preferencias, en la parte de server vemos que el local server está activado por default, y nosotros vamos a agregar un remote server. Vamos a agregar uno. ¿Cuál? Bueno, el GNS3 VM que les acabo de mostrar. Entonces voy a ponerle GNS3, le voy a darle un nombre. Esta es la VM
remota, le vamos a poner remota, la GNS3 VM remota, perdón, ¿cierto? Ahí, que tiene la IP, ya vimos que era la 192.168.1.2.13, que es la IP, ¿no es cierto?, de esta maquinita, ¿cierto? Ahí está. Entonces 2.13, lo demás por default, ok. Con eso le agregamos, aplicamos, ok, ¿no es cierto? Ahí al ponerse en verde es porque ya el sistema está conectado a esas dos instancias servidores, o sea, uno es el local y el otro es el remoto. Una vez que nosotros ya tenemos eso, podemos empezar a crear algunas instancias de nuestros equipos, los equipos que nosotros queremos emular en nuestro GNS3. Entonces para ello vamos a edit preferencias, ¿cierto? Yo en este caso, por ejemplo, hay muchas... antes de eso, ustedes pueden ver que todas estas configuraciones las hicimos antes en server, pero hay una instancia que se llama GNS3 VM. Bueno, el GNS3 VM acá se refiere a cuando nosotros eh, corremos ese servidor que es el GNS3 VM, pero dentro de nuestro mismo computador local, pero como máquina virtual. O sea, en este caso, dentro del mismo Windows 7, pero como una máquina virtual dentro del Windows 7. Yo les digo, no voy a poder funcionar porque me quedan muchas capas de virtualización. Entonces, por eso es que no quiero correr esta GNS3 VM acá, sino que la voy a correr acá, en otra máquina. Es la misma, o sea, también es una GNS3 VM, es lo mismo, solamente que acá el sistema, cuando es en una máquina separada, diferente, le llama server, remote server, y cuando es una máquina virtual dentro del mismo computador donde está corriendo el GNS3, le llama GNS3 VM, pero es la misma máquina virtual en realidad. Nosotros en este caso la estamos corriendo remota, según lo que aparece acá. Y lo que voy a cargar, bueno, uno puede cargar dispositivos IOU, Dynamics, etcétera. Yo voy a cargar un QEMU, una máquina de QEMU. En este caso voy a crear un ASA. Entonces voy a crear una máquina nueva. Y aquí lo primero que pregunta es si la quiero correr, esa VM de QEMU la quiero correr en mi computador local o remoto. Yo le voy a decir remoto. ¿Y dónde? Bueno, en el GNS3 VM remota que acabo de crear. No tengo otra opción. Ahí la voy a hacer correr. ¿Qué nombre le voy a poner? Le voy a poner es un ASA V95, así nomás. Me especifica que ese es el ejecutable de QEMU que va a usar. Fíjense que está como /usr/bin, porque esto está dentro de esa GNS3 VM. O sea, este es el ejecutable, el aplicativo de QEMU que va a usar en esa máquina virtual. Aparece por default 256 MB, pero en realidad lo que tenemos que darle mínimo a esta máquina virtual es 1 GB. Le vamos a dar Next. La conexión va a ser por Telnet. Acá, básicamente, uh, si ustedes primera vez que lo están haciendo, probablemente la existing image no les va a dar nada. La existing image no va a decir nada. Entonces lo que tiene que hacer es crear una nueva imagen. Bueno, y esa nueva imagen simplemente uno la tiene que tener. Entonces, ¿dónde la tengo? Yo la tengo acá en un archivo, en un repositorio. Básicamente el GNS3 acá ya él como que va guardando directorios donde él sabe que tú tienes ciertas imágenes. Entonces, por ejemplo, acá la imagen que yo quiero subir a la GNS3 VM es esta, la ASA V952-204 QKO, que ya está en formato QEMU, el formato nativo de QEMU. Y simplemente se fijan que se pone a subirla. Ese es el tema. Ahí uno sube la imagen hacia en este caso, el GNS3 VM. En su caso, siempre cuando lo hagan por primera vez con una imagen, obviamente tienen que subirla. En nuestro caso aparecía esa como existing image porque, claro, yo lo había hecho previamente, entonces él como que guarda un histórico de esas imágenes. Entonces con eso estamos en esa imagen que la tenemos en este computador, ¿no es cierto? Windows 7, la estamos subiendo el archivo a la GNS3 VM porque ahí después nosotros la vamos a ejecutar gracias al emulador QEMU que tiene la GNS3 VM. Entonces vamos a esperar que termine de subir ese archivo, son alrededor de
190 megabytes más o menos que pesa ese archivo, ese ASAVI 952. Ese archivo, en estricto rigor, uh, ustedes deberían tener una cuenta de Cisco para poder bajarlo, ¿ya? Ahora hay muchas otras partes donde se puede bajar en estricto rigor. Mantengo la grabación para que vean el tiempo que se demora. Ahí está, ya subió, entonces finish. Y con eso ya queda guardada esta imagen que se llama ASAVI, ¿no es cierto? Quedó guardada, ¿no es cierto? Dentro de este, aquí vamos a editar algunas cositas. Por ejemplo, por default me pone que este dispositivo está en la categoría de End Devices. No, está en la categoría de Security. Y el icono que le va a asignar el GNS3 quiero que sea el icono de ASA. Ok, y también en la parte de Network por default aparece como un adaptador. Nosotros vamos a darle 5 adaptadores. Con eso le vamos a dar un OK. Aplicamos y OK. Con eso ya quedó entonces, ya creamos una instancia de un ASA-V 95 en nuestro GNS3, ¿cierto? Que está subido ya hacia el GNS3 VM. Entonces con eso ahora nosotros ya podemos desplegarlo hacia nuestro escritorio de trabajo y perfectamente encenderlo. Y le hacemos un doble clic y ya con eso se hace una conexión, ¿no es cierto? Una conexión, perdón, una conexión PuTTY Telnet, ¿no es cierto?, a este equipo. Va a demorar un poquito en encender y lo más probable es que la primera vez que lo iniciamos se va a reiniciar. Se va a reiniciar solo. Después ya se va a estabilizar para la segunda vez y ahí tenemos que hacer algunas configuraciones básicas y con eso ya queda operativo para que lo podamos volver a usar en ese laboratorio o en otros. Es muy probable que siempre cuando creamos un nuevo laboratorio, ese primera vez que encendemos ese ASA se va a reiniciar una vez. Entonces ahí hay que ajustarlo ahí para que ya para las próximas veces no suceda eso. Entonces esa es la modalidad en la que estamos operando. O sea, uno puede dentro del computador que uno tiene corriendo el GNS3, puede correr la GNS3 VM, que es donde van a correr la emulación de todos estos sistemas, ya sea ASA, Cisco, iOS V, iOS V L2, si uno tiene imágenes de otras marcas, todo va a correr en una GNS3 VM. Y esa GNS3 VM puede correr como máquina virtual dentro del mismo computador o bien en otro. En este caso nosotros lo estamos haciendo en otro, porque en el fondo nosotros estamos corriendo este Windows 7 y nuestra GNS3 VM está en esta otra máquina. Pero está todo dentro de este ambiente virtual para nosotros, para nuestro, digamos, VMware Workstation. Entonces ahí ya está booteando nuestro ASA V. Ahí aparece que encontró, ¿no es cierto?, las tarjetas de red, que nosotros le dimos 5. Entonces cuando es primera vez que ustedes lo ejecutan en un laboratorio,
En el fondo es como una instancia nueva que se detectó. Él intenta aplicar una configuración remanente que había, y aparecen algunos errores, pero es normal al principio para esta imagen. Después, ¿no es cierto? Y después aparece un rebooting, se está reiniciando. Después de eso lo vamos a limpiar en realidad para que ya no, para este mismo laboratorio ya no vuelva a suceder eso y ya las próximas veces parta limpio o con la configuración que uno quiera. Es un poco lenta, ¿no es cierto? El reinicio, o sea, la carga del ASA es un poco lenta. Eh, Vamos a esperar que reinicie, ¿cierto? Voy a hacer una pausa en la grabación y voy a retomar cuando esté ya casi listo después del reinicio. Ahí está volviendo, ¿no es cierto?, del reinicio. Ok, entonces ahí ya entró nuestro ASA. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hacemos un show flash, van a ver que hay una serie en esta imagen ahí hay una serie de archivos que quedan, estos archivos FSCK, que son como basura básicamente, archivos que quedaron ahí. Generalmente lo que hacemos es un delete slash no confirm flash dos puntos slash de todos esos archivos FSCK con asterisco. Borramos todo. eh, Hacemos nuevamente un show flash, ¿no es cierto?, para verificar. Ahí se fueron. Básicamente lo que hago es un configure eh, factory defaults, que es básicamente para borrar cualquier configuración remanente que podía haber. Y ahora simplemente hacemos un wr. Voy a poner un nuevo hostname y guardamos, ¿cierto? Ahí estamos. Entonces, básicamente con eso no deberíamos tener más problemas de que se vuelva a reiniciar. A veces puede que lo haga de nuevo, pero ya lo hace en forma... Por lo general yo no he tenido más problemas así. Entonces, se fijan, ahí ya está corriendo nuestro lab. Eh, Voy a cerrar esta ventana. Simplemente lo detenemos. Podemos cerrar. Ese lab está guardado. Está como guardado como lab 1. Yo acá voy a cerrar simplemente la instancia de GNS3 de este Windows 7. Y así, se fijan, ya con eso podemos agregar muchas otras máquinas QEMU, las muchas que existen
para evaluación que se pueden desplegar en GNS3. Entonces, en este caso también tenemos que no olviden, ¿no es cierto?, apagar también fundamentalmente su máquina GNS3, ¿no es cierto? VM, que es donde está corriendo todo esto. Eh, Fundamentalmente, si ustedes en esta máquina hacen voy a entrar por ejemplo en la consola de esta máquina, en Open a Console, voy a entrar una consola en esta máquina GNS3VM. Si ustedes hacen un slash opt cd slash opt, ¿cierto? Hacen un ls, van a ver que existe un directorio que se llama gns3. Entonces hacemos cd gns3 y dentro de esto hay una carpeta que se llama images. Voy a entrar a images y vamos a ver que adentro está las imágenes de QEMU. Esa fue la que se creó cuando nosotros cargamos, ¿no es cierto? Ahí estamos, vamos a entrar a QEMU y ahí está, se fijan, ese Asabi es el que subimos hace un rato atrás. Es el Asabi QCAO y una checksum, un MD5 checksum, que es como una suma de comprobación del mismo archivo. También hay un archivo que se llama projects. Entonces con cd projects entramos y van a ver que existe un proyecto, y ese proyecto es el lab 1 que nosotros recién habíamos cargado. ¿Se fijan? Esa es básicamente la GNS3VM. Ahí se va guardando toda esa información. Si queremos apagarla, simplemente un power off. Necesito ser root, o sea, vamos a hacer power off. Ahí estamos, la vamos a apagar. Ok, bien, eso es lo que, para que vayan probando, ¿no es cierto?, esta nueva versión de GNS3 que tiene hartas mejoras nuevas, y ahí está bastante más simplificado el tema, y es mucho más escalable. O sea, se pueden hacer muchas más cosas, y existen hoy en día muchas imágenes de distintos fabricantes que se pueden cargar gracias al QEMU. El QEMU es el que está como tomando hoy en día, se está transformando como en el emulador universal para todas estas imágenes de ambientes de networking de prueba.